Un cordial saludo a toda la comunidad del departamento de Córdoba, a toda su ciudadanía. Pues luego de los hechos que ustedes ya conocen, donde veníamos con nuestra columna, nuestra editorial, en condición de rector de la Universidad de Córdoba, condición que hoy ya no ostento, no poseo, es decir, soy un ex rector de la Universidad de Córdoba, por los hechos que pues, la opinión pública conoce. Eso no va a ser razón para que mantengamos este escenario de diálogo, de ilustración alrededor de temas y problemas desde la mirada académica que contribuyan al objetivo que siempre mencioné en estos 2 años de este trabajo como columnista de opinión, y es que la ciudadanía, que quienes los leen, quienes nos escuchan, quienes nos puedan ver, puedan formarse un criterio amplio, objetivo, sobre los variados temas que he venido pues, analizando durante estos 2 años, que han sido, digamos, temas de orden local, nacional, internacional, desde una mirada filosófica, política, sociológica, antropológica, humana. Ese ha sido el propósito. Por eso, a partir de hoy, mantenemos este escenario, desde el ejercicio académico de un profesor universitario, de un investigador, preocupado por darle los mejores elementos a la ciudadanía. Así que esta columna de opinión se mantiene como se ha mantenido en estos 2 años de manera ininterrumpida y la mantendremos porque ese es nuestro propósito, es nuestra convicción y es nuestro objetivo. Quisiera hoy hablar de un tema sobre el cual quiero ahondar porque es necesario, porque se requiere que las presentes generaciones, las generaciones jóvenes, de las generaciones de las que yo hago parte, podamos construir en medio de un mundo cada vez más fantasioso, de mayores distracciones, de nuevos mecanismos de enajenación y de control, construir lo que yo llamo la memoria histórica, construir una memoria consciente. Y para construir una memoria consciente del presente se requiere una articulación con el pasado. Entender ese pasado es fundamental para poder construir un presente transformador y diferente. De ahí entonces que esta columna y las columnas próximas voy a tratar de analizarlas en ese enfoque, tratar de profundizar y dar elementos alrededor de esa conciencia, de esa memoria histórica. Y he llamado a esta columna que no se repita la historia del pasado. Para nadie es un secreto el nivel de atraso y subdesarrollo que padece Córdoba, resultado que se origina por no haber planeado de manera eficiente el desarrollo del territorio, situación sumada a un largo y sistemático proceso de acumulación de decisiones públicas desacertadas de quienes han tenido en sus manos la administración de la institucionalidad pública. En otros momentos he hecho referencia a esos desaciertos, expresados a través de datos estadísticos que fácilmente se pueden constatar con la realidad que se vive. Para la muestra un botón, el reciente informe del Índice de Desarrollo Humano, IDH, que es un indicador sintético de los escasos logros obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo de mención, como lo es alcanzar una longevidad saludable, adquirir conocimiento y disfrutar de un nivel de vida digno. De acuerdo a este indicador, Córdoba está en el puesto 29 en Colombia. Este indicador se amplía con los datos de pobreza multidimensional, donde no solo perdimos el año, sino décadas. Esta realidad refleja un estado de postración, marginalidad y exclusión que degrada la condición humana. Con ello, la negación de la dignidad de las personas, situación que se develó y desnudó por los efectos de la pandemia del COVID-19. El anterior escenario social es la evidencia irrefutable de cómo se ha gobernado Córdoba, cuál ha sido el pensamiento con que se ha conducido y construido su destino durante décadas. Se puede inferir que existe un pasado con rostro humano egoísta, monopolizador y centrado en el poder del dinero, que se resiste a sucumbir, que impide el surgimiento de nuevos liderazgos y pensamientos para construir un pueblo próspero y moderno, donde existan ciudadanos que puedan ejercer su propia ciudadanía. Hago referencia a lo anterior debido a que por la ausencia de una auténtica ciudadanía,
hemos postergado un juicio histórico que nos permita construir una memoria colectiva que siente las bases políticas y morales de lo que una sociedad no puede volver a repetir. Esta memoria colectiva debe estar representada en una sociedad civil organizada, en unos partidos y movimientos políticos fuertes y con idearios programáticos que respondan a un proyecto de territorio. Solo así podemos cerrar el paso a ese pasado e impedir que fluya y se mimetice en el presente. El pasado alimenta el presente y lo hace cuando el presente construye memoria consciente para comprender y proyectar un presente renovado y transformador. Cabe aclarar que no se trata de borrar el pasado, sino de tener conciencia de sus aciertos y desaciertos. En este sentido, sería importante mirar hacia otras culturas, aprender de los adelantos de otras civilizaciones, de pueblos que han hecho del pasado una lección de vida en lo político, ético y moral, que conviven con el pasado como símbolo y memoria perenne. Ejemplo de ello es el pueblo alemán. Allí no se borraron los campos de concentración creados por los nazis, donde se cometieron los actos más atroces y degradantes contra la condición humana. Esos campos están presentes y se muestran a las jóvenes generaciones. Se les enseña lo que una generación de alemanes hizo y que no se puede volver a repetir. Caso similar pasa en el Estado de Israel, cuando se visita el Museo del Holocausto en Jerusalén. Se evoca un pasado cruel e irracional que mantiene viva la memoria del sufrimiento de un pueblo y una cultura que ha sobrevivido a 4 intentos de exterminio a lo largo de la historia de la humanidad. Por ello, es necesario entender que el pasado tiende a mimetizarse, adquiere nuevas formas, nuevas narrativas, nuevos rostros, con lo cual se hace presente. La razón siempre ha sido por no tener memoria, por no conocer la historia. Esta realidad nos conduce a un desarraigo permanente y generacional. El reflejo de lo anterior lo encontramos en la historia política de Colombia. Más de 200 años de vida republicana tratando de ponernos de acuerdo en la construcción de un proyecto de nación. Ha cambiado las temporalidades y los protagonistas, pero las mentalidades y conductas se repiten de una generación a otra. Para el caso de nuestro departamento, la historia se sigue repitiendo. El pasado funesto y pauperizador se resiste a desaparecer. Por ello, es necesaria la nueva generación, esa que tiene la responsabilidad de dirigir el presente de la institucionalidad pública, al igual que la sociedad civil, para hacerlo con ideas renovadas que excluyan lo perverso y empobrecedor del pasado. Necesitamos que se haga un juicio público a la historia, que ilustre y actualice la memoria de las presentes generaciones de cordobeses. Un ejemplo reciente de cómo el pasado se hace presente fue lo que sucedió hace poco en la Universidad de Córdoba, donde ese pasado, con métodos eficaces en el pasado y utilizados aún en el presente, con nuevos rostros, con la misma mentalidad retrógrada que gobernó y empobreció el departamento, intentaron tomarse de nuevo la universidad. Pero su institucionalidad representada en el gobierno universitario lo impidió. Y lo hizo porque tenía memoria y conciencia de ese pasado. Un pasado con rostro humano, de color político desteñido, no por el pasar del tiempo, sino por el mal uso y abuso de la cosa pública. Además, hay que tener claro que las características del modo operandi de ese pasado es el parasitismo. Actúan y se comportan como parásitos en el organismo o institución donde anidan. Absorben y debilitan hasta dejarlo moribundo, pero a la vez generan lealtades primarias que no solo enajenan, sino que hacen de la libertad una servidumbre. Con un pasado como este, no es posible construir un presente próspero y moderno. Impidamos el regreso del pasado, que no se repita la historia. Esta era la reflexión que quería compartir y sobre la cual debemos ahondar, porque es una reflexión de vida, es una reflexión existencial, es una reflexión que invita a eso, a una conciencia de este presente. Pero la conciencia de este presente no puede estar desvinculada de ese pasado. Es necesario conocer ese pasado, aprender de ese pasado,
de los aciertos y de los desaciertos de ese pasado, para poder traer a presente los aspectos enriquecedores del mismo, que nos permita proyectar la construcción de escenarios futuros. De ahí entonces, cuando hablo de un juicio de la historia, el juicio de la historia no es otra cosa que estos temas se coloquen en el debate de la ciudadanía, que sean debates públicos, donde las presentes generaciones de jóvenes, hoy enajenados por el narcisismo, por el hedonismo, por el consumismo, sean capaces de hacer de su vida y de su reflexión estos temas. De lo contrario, pues estaremos en un desarraigo permanente. Y ese desarraigo es la inconsciencia que tenemos de nuestro presente, el no saber para dónde vamos. Sí, yo siempre trato de ejemplarizar este análisis como cuando un barco está a la deriva y está sometido a vientos huracanados de un lado y del otro. Sí, si no hay un arraigo fuerte, si ese barco no mantiene la dirección hacia su puerto seguro, seguramente quedará desarraigado. Así pasa con las sociedades cuando no construyen una memoria histórica. Están desarraigados y estarán siempre sometidos a distintos vientos de doctrina de toda naturaleza. Así que en eso consiste esta reflexión de impedir el pasado. El pasado con distintas formas. El pasado no como un ente metafísico. El pasado no como un ente sobrenatural. El pasado no como una forma demoníaca. No, el pasado también tiene rostro humano. Y ese rostro humano tiene estrategias humanas, que es la que tenemos que impedir que se hagan presentes, porque de lo contrario no podemos construir un futuro. Así que quería dejar esta reflexión y de muchas otras que seguiremos profundizando con el objetivo que siempre he manifestado, y es que quienes me escuchan, quienes me ven, puedan construir desde estas reflexiones escenarios de diálogo y de discusión en sus casas, con sus familias, con los compañeros, en la escuela, en la universidad. Ese es el propósito educador de un profesor universitario que permanentemente reflexiona alrededor de todas estas realidades y quiere compartir esas reflexiones, y lo hace a través de estos escenarios de opinión. Le deseo a todos un feliz año 2021, próspero, lleno de salud, de mucha felicidad, y seguiremos todos los domingos precisamente con este escenario de opinión. Muchas gracias para todos.